tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo a la hora que estés viendo esto. Mi nombre es Diego López, soy alumno de quinto bachillerato en Ciencias y Letras del Colegio de la Preparatoria. El día de hoy, con mi grupo, te presentaré lo que es la guía final de nuestro trabajo de unidad. Esta guía contiene todo lo que hicimos durante la unidad, una breve explicación de cada una de esas cosas. Un saludo muy especial a mi profesor Mario Quiñones, que es el asesor de esta clase. Y bien, empecemos. Guía 1. Revisión 1 en grupos. Se realizaron organizadores gráficos en grupos. Primero es la célula. La célula. Se le conoce como la unidad biológica más pequeña que tiene la propiedad de realizar todas las funciones básicas de un organismo. Y Robert Hooke fue el primero en utilizar esta palabra. Estado coloidal, citoplasma y citoesqueleto. Estado coloidal es el estado en el que se encuentra el citoplasma de las células. Tienen dos fases. La fase dispersa. Esta consiste en que está integrada por macromoléculas insolubles llamadas micelas. La fase dispersora o líquida. Guía 1. Revisión 1 realizada en grupos sobre organizadores gráficos. La célula. La célula se le conoce como la unidad biológica más pequeña que tiene la propiedad de realizar todas las funciones básicas de un organismo. Y Robert Hooke fue el primero en utilizar esta palabra célula a referirse a los espacios huecos que se observan cuando estudió una lámina muy delgada de un corcho. Estado coloidal, citoplasma y citoesqueleto. En el estado físico en el que se encuentra el citoplasma de las células tienen dos fases. La fase dispersa o sólida, que está integrada por macromoléculas insolubles llamadas micelas. La fase dispersora o líquida, que está integrada por moléculas de agua con millones y pequeñas moléculas en disolución. Citoplasma. El citoplasma se encuentra en la membrana plasmática y es parecido a la clara de un huevo. Es un coloide que se distingue la presencia de micelas en movimiento browniano. El citoesqueleto. El citoesqueleto, junto con el citoplasma celular, se encuentran microalimentos y micróbulos formados de proteínas estructurales que de ellos el citoesqueleto es el que arma un armazón que le da una tridimensionalidad a la célula. La unidad de la membrana. Las membranas celulares que se encargan de recubrir, proteger, permitir el cambio de las sustancias, independizarlas del medio externo, se descubrió que la membrana plasmática posee el mismo patrón estructural. Algunas características principales de la membrana. Estas son permeables. Se forman a partir de las moléculas de proteína y lípidos, y el modelo aceptado es el mosaico fluido. Transporte a través de las membranas. Este proceso bioquímico permite el intercambio de moléculas pequeñas, agua y sustancias disueltas como el dióxido de carbono y el oxígeno. Este intercambio se lleva a cabo por medio del transporte pasivo o el transporte activo. Como pueden ver, aquí en la imagen se muestra más o menos cómo se forma el transporte pasivo y activo. El transporte pasivo es en el que no se realiza y gasta energía debido a que se rige únicamente por las leyes físicas. Los cromosomas como filamentos no individualizados dentro del núcleo. La metafase en la metafase temprana, las parejas de cromátidos se encuentran distribuidas de manera irregular. En la anafase, un cromosoma de cada pareja de nuevos cromosomas se desliza por un medio de un centrómero para formar dos juegos idénticos de cromosomas. Y la telófase, los fibrilas de uso empiezan a desintegrarse hasta que se desaparecen. Lo mismo sucede con el áster
de cada extremo. Cromosoma y genes. Cuando la célula inicia la mitosis, se condensa la cromatina y forma estructuras bien diferenciadas que se conocen con el nombre de cromosomas. Los genes son segmentados de las moléculas de ADN, son unidades hereditarias. Y quiere decir que sus padres biológicos dan algunas partes de su ADN para formar estos. Cada gen ocupa un lugar específico en la molécula de ADN. En ese lugar se le conoce como el nombre de locus en el cromosoma al que le pertenece. El ciclo celular. El ciclo celular se divide en 3 fases. Fase G1, fase S, fase G2. La primera etapa del crecimiento da inicio cuando se originan 2 nuevas células de división de una célula madre. Fase S. En la segunda etapa, la etapa de la síntesis, se duplican las estructuras celulares. Al final de la fase del núcleo se cuenta con doble de la cantidad del ADN, así como las proteínas nucleares. Fase G2. Se llama a la segunda fase de crecimiento celular. Y fase M, en la etapa de la mitosis o división celular. La guía de aprendizaje número 3. La guía de aprendizaje número 3 consistió en que en una presentación de Google Drive, el profe nos dio la plantilla ya con todos los post-it que aquí se podemos ver. Estos de color rosado, verde, morado y anaranjado, los cuales nosotros teníamos que poner la información dependiendo del tema que nos había tocado. El tema 2 que nosotros nos tocó fueron los tropismos, tactismos, las respuestas gnásticas y la seismonastía. ¿Qué son los tropismos? Los tropismos son las respuestas más simples de los estímulos ambientales a la intensidad de la luz. Estos movimientos provocan la orientación o rechazo, como sucede en las fórmulas, en las células que forman organismos sesiles. Los tactismos son también respuestas positivas o negativas a ciertos estímulos físicos o químicos, pero en este caso implica todo el desplazamiento o movimiento de la célula. Las respuestas gnásticas, a diferencia de los tropismos, consisten en movimientos de respuestas independientes del estímulo que los causa. Y la seismonastía consiste en una respuesta a la agitación de ciertas plantas, como la sensativa. Gracias. Bueno, yo le voy a presentar la práctica número 7 y 8. Voy a empezar por la práctica número 7, que es de la respiración aerobia. Y empezamos por la introducción. La respiración aerobia es el proceso con el que los organismos obtienen energía mediante la degradación de nutrientes. Esta energía se almacena en moléculas conocidas con el nombre ATP, y estos se observan en el esquema fórmulas de la respiración y cómo se relacionan entre sí para formar un ciclo. Luego tenemos los objetivos de la práctica. Los objetivos son relacionar el proceso de la respiración celular con el intercambio gaseoso que realizamos al respirar. Y el otro sería conocer los efectos de ejercicio sobre la respiración. Bueno, los materiales que vamos a usar, materiales interactivos que vamos a usar para esta práctica son un cuaderno de notas, una bata, 3 vasos de precipitado, pajillas, 3 cronómetros, solución de azul bromotimol y una bicicleta estacionaria o cuerda de saltar. Bueno, el procedimiento. Para hacer el indicador de pH vamos a necesitar los siguientes materiales, que es alcohol, una licuadora, una olla o un envase donde se pueda calentar agua, un cuchillo y zanahoria. El primer paso sería cortar la zanahoria en pedazos. El segundo sería agregar la zanahoria en el vaso con agua y un poco de alcohol. Luego se licúa y luego lo que obtuvimos de la licuada se agrega en la olla con la zanahoria, un poco de alcohol y un poco de agua. Luego de esto ya tenemos nuestro indicador de pH, que lo extraemos con un gotero.
Y luego ya listamos los siguientes materiales que son el cronómetro, un vaso, las pajillas y el indicador de pH. Luego hacemos ya el experimento. Para este vamos a necesitar 3 personas. Para la persona 1 vamos a pedirle que sople en un vaso con la mitad de su máxima cantidad, que sería la mitad de agua. Vamos a pedir que sople la pajilla, que esta persona tiene que estar en completo reposo, tipo una persona sedentaria. Luego vamos en el vaso donde la primera persona o paciente que sopló, vamos a agregar 15 gotas de nuestro indicador de pH casero. Luego el sujeto tiene que estar Luego vamos a tomar con el temporizador las respiraciones por minuto del primer sujeto que estaba en reposo. Luego el sujeto prueba a soplar otra vez en un diferente vaso con una pajilla, que tiene que volver a soplar el agua. Después tomamos los resultados en la tabla con los datos que obtuvimos con el cronómetro. Luego tenemos al último sujeto, que es el sujeto que tiene que estar en ejercicio intenso como por 5 minutos antes de tener que soplar el vaso con la pajilla. Y luego, primero vamos a tomar las respiraciones por minuto del sujeto que estaba haciendo ejercicio intenso. Luego, 5 minutos después de hacer el ejercicio intenso, vamos a pedirle que sople en nuestro vaso y vamos a tomar el tiempo luego de sus respiraciones. Luego los 3 sujetos ya en una tabla vamos poniendo todos los datos. En conclusiones de esta práctica, logramos ver la reacción del dióxido de carbono y el medidor de pH. Logramos ver la diferencia de las respiraciones conforme a los tiempos de persona más activa de la sedentaria. Y las recomendaciones que se pueden dar en esta práctica es usar la protección necesaria, aunque la solución de pH no es dañina para el cuerpo humano. Pero siempre tener una precaución. Luego tener cuidado al realizar el experimento, porque en algunos materiales que podíamos usar, que era la rosa de Jamaica o la zanahoria, en la rosa de Jamaica, en este caso mi compañero, no le funcionó y tuvo que usar la zanahoria. Luego tener cuidado al hacer el experimento, ya que el líquido puede salir de la pajilla al soplar. Y luego en esta práctica hicimos un glosario de 15 palabras, las cuales son el ATP, aerobia, anaerobia, axón, botón terminal, célula procariota, citoplasma, dendrita, dióxido de carbono, etocogia, experimentación, fenotipo, genotipo y amona. Y luego tenemos la tabla que está en nuestro libro de prácticas, que acá vamos poniendo los datos que obtuvimos de los de los participantes. Y acá las preguntas, que la hoja de preguntas, las cuales son: ¿por qué se incrementa la frecuencia respiratoria al realizar la actividad? ¿Qué sustancia es detectada por el azul de bromotimol? Y explica la diferencia entre los distintos tonos obtenidos en los vasos precipitados. Y por último, ¿qué sucede cuando realizas un ejercicio en exceso con respecto a la respiración celular? Luego ya último tenemos las hojas de trabajo, que serían de la hoja de trabajo número 55 hasta la hoja de trabajo número 60, perdón. Ahora vamos a pasar a la práctica de trabajo número 8, la cual es la respiración anaerobia. Y bueno, vamos a empezar por la introducción. El complemento de la fotosíntesis es la respiración, pues los productos de uno son empleados en otro y viceversa, formando un ciclo vital de importancia, pues gracias a ella se produce el ATP, que es la molécula de energía de los organismos. Todos los seres vivos respiran. Bueno, ahora vamos a los objetivos de la práctica, que los cuales son conocer la diferencia entre la respiración anaerobia y la aerobia, demostrando que en la primera hay desprendimiento de iones de hidrógeno sin la intervención de oxígeno. El otro sería demostrar que la fermentación alcohólica ocurre
la degradación de la glucosa hasta la obtención del alcohol. Los materiales y reactivos que vamos a usar para esta práctica son una bata, un cuaderno de notas, guantes de látex, una bolsa de uvas, un recipiente hondo, frasco para envasar, gasa, hules, un libro de azúcar, medio litro de agua purificada y un colador. El procedimiento. Bueno, el paso 1 básicamente es conseguir todos los materiales, en los cuales son el azúcar, el colador, un vaso con agua y el recipiente hondo y las uvas. Para este también tenemos que tener las manos lavadas y bien limpias para evitar algún tipo de contaminación. El procedimiento en el paso 2. Ya teniendo las uvas en el plato hondo, vamos a proceder a machacarlas, tratando de hacer lo más posible el agua de uva y dejando la cáscara y todo lo que tenga el agua, básicamente haciendo la papilla. En el siguiente paso elaboramos una mezcla con el agua fermentada con el agua y el azúcar. En este tenemos que dejar que el azúcar se disuelva todo para que únicamente quede el agua con el azúcar sin quedar de forma del azúcar, solo con agua. Luego de haber mezclado el azúcar con el agua y las uvas ya en el recipiente, les tenemos que cubrir con una gasa y cerrarlo bien con los hules. Esto para evitar que entre la menor cantidad de oxígeno y también para evitar que entre algún tipo de animal. Y esto se tiene que poner en un lugar donde no le dé el sol. Luego el procedimiento sería que una semana después tenemos que destapar nuestro recipiente con las uvas que están fermentando y tenemos que colar todo y solo dejamos lo que sería el vino que tiene que seguir fermentando. Luego en el paso 7, ya después de la espera de haber colado y de haber dejado únicamente lo que es el vino, que en todo este tiempo que hemos dejado ha estado fermentando, que son básicamente un mes o 4 semanas, podemos observar que el vino se volvió burbujante gracias a las levaduras despedidas de las uvas por el dióxido de carbono. Y luego ya en el último paso, que era degustarlo. Y las conclusiones de esta práctica número 8 fue que podemos observar el proceso de la respiración anaerobia y fermentación alcohólica con la elaboración de nuestro vino casero. Este proceso se concluye con el tiempo de espera, haciendo que las enzimas y levaduras de los frutos hagan su efecto bajo el dióxido de carbono para poder convertirse en alcohol etílico, y que pudimos degustar nuestro vino y el sabor del alcohol. El vino fue bastante burbujeante, bastante dulce y bastante fuerte, un sabor rico. Recomendaciones. A la hora de hacer nuestro vino, aseguramos que las gasas estén correctamente colocadas para que entre la menor cantidad de aire posible. Al estar en la segunda etapa de fermentación, ten cuidado al sellar bien el corcho, porque puede ser disparado por el gas que está expulsando las uvas, por el dióxido de carbono. Y como último, dejar el vino bien sellado, fermentando, colocado al costado para obtener mejores resultados y que no se almacene el alcohol en la parte inferior de la botella. Y luego el glosario, que hicimos un glosario de 20 palabras, los cuales son ácido, aceptor, aerobia, alcohol, alcohólica, anaerobia, ATP, ausencia, bacteria, citoplasma, degradar, energética, eucariontes, fotosíntesis y glucosa. Y en esta práctica hicimos las hojas de trabajo ahí de la 48 hasta la 68. Y esto sería todo. Gracias por ver. Y bien, siguiendo con las explicaciones ya dadas anteriormente por mis compañeros, seguimos con la práctica de laboratorio número 9, la cual se titula Síntesis de proteínas y construcción de molécula de ADN. Como bien lo dice el título, lo que nos hicimos en esta práctica fue hacer una molécula de ADN. Como nosotros sabemos, nuestro ADN está conformado por nucleótidos, lo que en nuestra cadena de ADN, en esta imagen que podemos ver aquí, serían todas estas grandes filas que están de este lado de color rojo y verde. Y bien, estas a su vez están formadas de bases nitrogenadas, que son todas las que van en forma lateral en la escalera. Las bases nitrogenadas tienen enlaces, los cuales van de adenina-tinina, guanina-citosina.
Estos son los que están representados en estas imágenes, donde podemos ver que la adenina es el color anaranjado, la timina es el color azul, la guanina es el color celeste y la citosina es el color amarillo. Bien, el objetivo de esta práctica era ver cómo es que nosotros, nuestras moléculas de ADN están formadas, ¿verdad? Lo que aprendí de esto, y en conclusión, es que los seres humanos somos más allá de lo que ven nuestros ojos. Esto es algo en lo que no nos fijamos día a día con lo que vivimos, ¿verdad? Porque ustedes no ven a una persona y dicen, oh, sus bases nitrogenadas, ¿verdad? Esto es algo que cuando lo investigamos se vuelve muy interesante, ya que es como la construcción de todo nuestro ADN. Un cierto dato es el ADN significa ácido deoxirribonucleico. Bien, siguiendo con esto, tenemos la práctica de laboratorio número 10. Esta consistía en síndromes cromosómicos. Me moveré para acá para no molestar. Bien. Aquí tenemos el síndrome de Turner. Durante la práctica aprendimos diferentes síndromes de los que les iré enseñando, pero en base a esto podemos ver de que nuestro ADN está formado de, como nosotros sabemos, cromosomas. Estos cromosomas ya los conocemos desde muy pequeños y a veces en nuestro ADN estos tienen cierta variación, como de ahí se surgen los síndromes, ¿verdad? Aquí, como ya les había mencionado anteriormente, tenemos el síndrome de Turner. Una pequeña imagen de lo que hicimos fue que colocamos la fórmula del síndrome con cada uno de sus cromosomas, una imagen de una ejemplificada del síndrome. Y bien, aquí como podemos ver es que después del cromosoma 22 solo tenemos el cromosoma X, que esto es lo que causa que se forme el síndrome, ¿verdad? Otro que hicimos fue el síndrome de Klinefelter. Bien, entonces este consiste en que si podemos ver en su cromosoma 22, después del cromosoma 22 es el 23, tiene 2 X y una Y, que esto es lo que hace que este síndrome sea variado, ¿verdad? Y bien, este es el síndrome de Patau, que este fue el otro que trabajamos en esta práctica, que como podemos ver, su cromosoma 13 son 3X. Entonces, esa es la variación del síndrome de Patau en hombre. Y bien, en esta práctica aprendimos cómo es que nosotros los seres humanos, como ya lo habíamos dicho anteriormente, somos un ser único. Pero también tenemos ciertas variaciones genéticas, ¿verdad? Como puede ser esto, los genes a veces pueden variar y crear los síndromes, que a veces muchas personas confunden que un síndrome en una persona puede ser un fenómeno, lo cual no es así. Es un ser humano como todos nosotros, solo que tiene una variación cromosómica en su ADN. Y bien, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya agradado. Práctica de laboratorio número 11. Cromatografía de la molécula de clorofila. En esta práctica realizamos un tipo de cromatografía a la clorofila para ver si existía en un pedazo de espinaca. Pero para empezar, ¿qué es la cromatografía? La cromatografía en papel es un método de separación y aislamiento de sustancias que se basa en la parte de división de los componentes en una mezcla entre dos partes. ¿Qué son las clorofilas? Las clorofilas actúan como catalizadores, es decir, como sustancias que aceleran o facilitan las reacciones químicas, pero no se agotan en las mismas. ¿Cuál fue el objetivo principal de esta práctica de laboratorio? El objetivo principal fue comprobar la presencia de la clorofila y distinguir distintos tipos de la misma que existen en los vegetales. En esta ocasión fue la espinaca, por medio de una cromatografía en papel. Los materiales de esta práctica de laboratorio fueron un mortero y pistilo, que al final se sustituyó por una licuadora o un procesador, las hojas de espinaca, que eran los más importantes,
cloro, acetona y el papel de aluminio para cubrir. El procedimiento fue bien sencillo. Primero se cortó la espinaca en el procesador con algunas gotas de acetona. Luego, al ya quedarse licuado o procesado, se queda un líquido verde, el cual se debe colar para quedarnos solo con ese líquido. Después, en un papel fieltro de café recortamos 7 rectángulos para poderlos usarlos de diferente muestra. En la primera muestra fue la de la espinaca. Con ese líquido color verde se puso en un pedazo de papel fieltro un poco de ese líquido hasta abajo de ese rectángulo de papel fieltro. Las demás muestras se usaron colores de marcadores diferentes, como se pueden observar ahí, que fueron el rojo, amarillo, etcétera, como se pueden ver ahí. Después, en los vasos se coloca hasta 1/4 de alcohol. Luego, con un palillo de dientes se coloca el papel con la muestra, haciendo que el papel toque con el alcohol sin tocar los lados del vaso, para que así el alcohol vaya subiendo hacia la muestra y se pueda observar la cromatografía bien. Al concluir todo, se puede observar cómo los colores fueron subiendo en el papel dependiendo de que el alcohol subiera también. Las conclusiones fueron de que la cromatografía llega a ser un proceso fácil, el cual lleva un poco de tiempo hacerlo, pero es bien fácil de poder lograrlo. También se pudo observar que la clorofila de la espinaca es como un color muy fuerte, y más con la acetona, que sí tiene un olor más fuerte. Y también se realizaron hojas de trabajo respecto a estos temas, como se pueden ver aquí. Gracias.